implementar un régimen simple de contratación que de alguna forma creemos puede ser que responda a las necesidades del mercado laboral colombiano. Entonces, como mencionó Ana, este en particular es una propuesta hecha en conjunto entre el Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral. Y bueno, vamos como tal a la presentación. Entonces, bueno, este régimen simple de contratación, un poco lo que queremos es, eh, como ustedes saben, hay un montón, si se quiere, de trámites y de costos asociados a un contrato laboral formal. Y acá lo que queremos es justamente simplificar esos costos. Digamos, posteriormente Daniel les va, digamos, a contar esto, pero básicamente lo llamamos así, digamos, llamando un poco al tema de régimen simple de tributación. Y básicamente lo que queremos con esta propuesta es buscar que el empleado y el empleador encuentren ventajas en un régimen que haga, digamos, que la relación laboral sea mucho más simple, sea mucho más líquida y que eventualmente todo lo que vemos en el mercado laboral colombiano, un alto desempleo, una informalidad promedio de América Latina, eventualmente, digamos, que encuentre un espacio en el cual se libere. Entonces, bueno, este documento brinda insumos para propuestas legislativas sencillas, esperamos con alto impacto en el empleo. Se enfoca en simplificar la contratación y el pago de prestaciones y en crear, y eso es importantísimo, incentivos para la formalización. Recordemos que la relación formal es aquella en la cual se pagan prestaciones, en la cual se cotiza pensión y a futuro digamos, va a derivar en pensiones, ¿no? Entonces, esperamos que pues esta propuesta eventualmente sea acogida o alguna parte de ella y esperamos además que esta medida beneficie a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué problemáticas queremos atender? Tenemos una informalidad laboral promedio de América Latina, estamos en 56%, de hecho subió un poquito el último año. Eh, Esto, digamos, pasa porque los costos administrativos desincentivan la contratación laboral. Cuando usted está, digamos, o cuando uno ve, digamos, en Colombia en particular, que es el caso que vemos, pero esto es más o menos igual para América Latina, entre formalizar un trabajo o no formalizarlo, los costos administrativos no son triviales y hay costos administrativos y costos laborales, digamos, que se suman, ¿no? Entonces, realmente es un cambio bastante abrupto que de alguna forma esperamos que esta propuesta aterrice y suavice esos costos administrativos. Y la tercera cosa que queremos hacer con esta propuesta es no afectar el ingreso real de los trabajadores. O sea, que el trabajador que hoy gana X cantidad de dinero siga ganando la misma cantidad de dinero. Entonces, vayamos al contexto económico, digamos, para ver dónde estamos, cómo está, digamos, Colombia en algunas cifras laborales y pues justamente eventualmente aterrizar en las propuestas. Entonces, lo primero, acá tenemos la distribución salarial en el número de salarios mínimos. Esto, digamos, lo hemos venido presentando algunas veces, esto ya son cifras de 2024 y esto lo que nos dice es, oiga, el 100% de los trabajadores, ¿cómo están? El 100% de los trabajadores, uno encuentra que el 45% gana menos del mínimo, 16% en 2024 gana exactamente el salario mínimo y tenemos que, digamos, 31% está entre uno y dos salarios mínimos. Fíjense que si uno, pues, sacase o diría dónde está la mayoría de los trabajadores, uno encontraría que 61% de los trabajadores o ganan menos del mínimo o ganan exactamente el mínimo, ¿no? 61% de los trabajadores en Colombia están entre el mínimo y menos. Algo para destacar de las cifras, digamos, laborales del país es que esta proporción exactamente de cuántos ganan el mínimo ha venido subiendo, digamos, de una forma bastante acelerada los últimos años. Justo hicimos un reporte de 10 años de mercado laboral y encontramos que en 2013 esta proporción era 5%, en 2023 era 11% y ya vamos en 16%. Parte de la explicación que creemos está detrás de esto, digamos que no tenemos un estudio supercausal que muestre esto, pero recordemos que desde 2021, perdón, el salario mínimo ha subido mucho más arriba de la productividad y la inflación.
Y entonces, fíjense que lo que ha venido pasando es que era 5% en 2013, estamos en 2024, tenemos 16% exactamente que se gana el mínimo. Lo que creemos que esa subida, digamos, de salarios, lo que ha hecho es atrapar a las personas de arriba del salario mínimo. De hecho, esta proporción de personas de menos del salario mínimo era 44% en 2013 y estamos en 45%. Entonces, uno quizás, si uno estuviese legislando o haciendo regulaciones para un mercado más dinámico, la verdad es que hemos sido un fracaso en atender a esta área azul, que son los que ganan menos del salario mínimo. Y de hecho era 44% y por primera vez este número subió, ¿no? Estamos en 45%. Estos son datos de toda la gran encuesta integrada de hogares de 2024. Entonces, lo primero que hay que decir es, claro, esta proporción ha venido subiendo en el tiempo, los que ganan exactamente el salario mínimo. Por otro lado, uno puede preguntarse, oiga, ¿cómo estamos geográficamente en términos de no participación? La barra azul, recuerden que la tasa de no participación son aquellas personas que no van al mercado laboral porque están estudiando, hacen tareas domésticas, hacen, digamos, otro uso de su tiempo y pues no quieren buscar un empleo. Entonces, esos son los no participantes, es la barra azul. Tenemos los desempleados, esta barra roja, que los desempleados son de aquellos que participan y que quieren buscar un empleo, ¿cuántos no han encontrado empleo? ¿No? Entonces, esa es la barra roja. Y tenemos la tasa de formalidad, que es la barra verde, lo que nos dice es de los que tienen un trabajo, cuántos son formales relativo a los informales, ¿no? Entonces, estas son, digamos, como las tres estadísticas de mercado laboral, si se quiere, reina, que siempre se presentan. Un poco esta tasa de desempleo que ustedes ven acá es como la que más le hacemos bombo mes a mes cuando el DANE publica sus datos. Sin embargo, si creemos que pues hay que mirar el mercado laboral en su totalidad, en cuanto a entender quiénes están en el mercado laboral primero, de esos cuántos están desempleados, que es lo que típicamente miramos, y de eso miremos qué pasa con la formalidad. Entonces, primero empecemos con las barras verdes, que es la tasa de formalidad. La formalidad es importante mirarla porque la formalidad está asociada con mayores pagos a seguridad social. Esta gente tiene seguro de desempleo, que en Colombia llamamos cesantías, pero tiene seguro de desempleo. Estas personas, digamos, cotizan a pensión cuando sean adultos, hablando, digamos, en términos de reforma pensional, adultos mayores van a tener, digamos, con una probabilidad muy alta pensión. Recordemos que, pues, dado el mercado laboral, la gente transita entre formalidad e informalidad. Y hay un montón de estudios que han encontrado que entre mayor formalidad hay mayor protección, digamos, ante casos, por ejemplo, como acoso sexual, acoso laboral y cosas de este estilo. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver? Esta gráfica nos está presentando estas estadísticas, estas tres estadísticas que son muy importantes para evaluar un mercado laboral en términos de las 5 grandes ciudades, las 19 medianas, otras áreas urbanas y la ruralidad. Entonces, fíjense que a medida que nos movemos a la derecha, estamos transitando a mayor ruralidad o a menor urbanidad, ¿no? Entonces, fíjense que a medida que uno se va a la ruralidad, esta tasa de formalidad cae dramáticamente y de hecho en la ruralidad solo 15% de los empleos son formales. Entonces, uno que encuentra de evaluar el mercado laboral de Colombia, a mayor urbanidad hay mayor formalidad laboral. A medida que nos vamos a la izquierda, estas barras suben y fíjense que es dramático el cambio, ¿no? Casi 60% del empleo en las 5 grandes ciudades es formal, mientras en la ruralidad únicamente 15% del empleo es formal, ¿no? Entonces, primera cosa como de evaluación, hay una disparidad en términos de formalidad que tiene un apellido regional. Segundo, si nos concentramos en las barras azules, recuerden que la barra azul lo que nos quiere decir es cuánta gente va al mercado laboral geográficamente en cada uno de los lugares. Fíjense que en las 5 grandes ciudades tenemos 32% y en la ruralidad tenemos 40%, y uno encuentra nuevamente que a mayor urbanidad hay mayor participación laboral. Entonces, no solo los mercados laborales de las 5 grandes ciudades o de las zonas urbanas son más formales, sino que además esa formalidad de alguna forma termina implicando mayor participación laboral.
Esto, pues por supuesto no es sorprendente, ¿no? En mercados laborales que son más dinámicos, en los cuales la gente encuentra mejores oportunidades, pues la gente simplemente va a tener mayores opciones pues justamente encontrar trabajos dignos. Y lo que encontramos a ese nivel es que los mercados laborales urbanos son más dinámicos y ofrecen mayores garantías. Estas garantías, como les comentaba, es todo el tema de probabilidad de pensión, ante casos, digamos, no deseables de un mercado laboral como acosos o como, digamos, vulneraciones de derechos, en fin, uno encuentra que en la formalidad se protegen mucho más los derechos de las personas. Entonces, los mercados laborales urbanos son mucho más dinámicos y ofrecen mayores garantías. Es un poco lo que uno puede encontrar en el mercado laboral colombiano. Otra cosa para destacar, como ustedes saben, digamos, la tasa de desempleo desde hace mucho tiempo es bastante alta, es cercana, digamos, la gran conquista a veces que los gobiernos dicen que qué maravilla de dato es bajar de 10%. Sin embargo, la tasa de desempleo de América Latina está alrededor de un 4,5, 4%. Entonces tenemos un desempleo bastante alto y esto es algo que debemos atender. Si uno mira el desempleo, fíjense que el desempleo, digamos, sube un poco en áreas medianas urbanas y cae en la ruralidad. ¿Por qué cae en la ruralidad? Eh, y esto justamente lo que nos está diciendo es que en la ruralidad hay condiciones muy precarias, hay condiciones muy precarias y la gente no se puede dar el lujo de buscar un empleo. Esto, digamos, se ve en muchos países y es una cosa que quizás inicialmente sorprende, pero piensen en la condición de, ante condiciones muy precarias laborales que pasan en la ruralidad, usted no tiene, digamos, ingresos o demás para fondear una búsqueda que le ofrezca un buen mercado laboral. Por eso la tasa de desempleo en la ruralidad es bastante baja. Entonces, digamos que el alto desempleo de Colombia es uno de los síntomas que si uno mirase, uno dice, Colombia en eso tiene bastantes fricciones que no permite que digamos, los que quieren trabajar encuentren trabajos de forma fácil. Bueno. Uno, digamos, con esta evaluación, uno se puede preguntar, oiga, miremos qué le pasa a las empresas en Colombia, cómo están distribuidas en el territorio, ¿no? Entonces, acá hicimos una caracterización de empresas, nuevamente estos datos son con la gran encuesta de hogares 2024, es, digamos, pues los más recientes, todo el año 2024. Y lo que hicimos acá fue caracterizar las firmas en términos de si son unipersonales, autoempleo, ¿no? Entonces, que va a ser esta área verde. Si son empresas muy pequeñas, entre 2 y 5 trabajadores, que es el área vino tinto, y básicamente a medida, digamos, tenemos entre 6 y 50 empleados, 51 y 200 y más de 200, ¿no? Entonces, acá básicamente es decir, oiga, miremos en los diferentes territorios cómo está la composición de empresas, ¿no? Cómo está el empleo distribuido en el país. Entonces, fíjense que si vamos de la ruralidad a las 5 grandes ciudades, básicamente esta área azul se va reduciendo, también se reduce el área roja y estas grandes empresas empiezan, digamos, a crecer en proporción de los empleados donde trabajan, llegando a casi 30% en las 5 grandes ciudades, ¿no? Entonces, uno que encuentra, pues básicamente en Colombia, a mayor urbanidad, a medida que nos vamos a empresas grandes, tenemos un mayor tamaño de las empresas. Y esto, digamos que puede importar o no puede importar dependiendo de esto que deriva y justamente vamos a ver esto uno cómo lo pudiese encontrar. Entonces, ¿qué encontramos? Que en la ruralidad casi el 50% del empleo, fíjense que estamos en 46%, se generan empresas unipersonales o lo que digamos se conoce técnicamente como autoempleo. Uno de los síntomas, les decía yo anteriormente, es que Colombia tiene un desempleo que es casi el doble del promedio de América Latina. Y otra cosa en lo cual, digamos, tenemos una fricción bastante alta es que tenemos demasiado autoempleo. Esto de alguna forma, ¿qué es lo que nos quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es, tenemos demasiados trabajadores que no encuentran, de hecho, ni empleos formales ni informales y les toca emplearse a sí mismos. Como les mencionaba, es casi 50% en la ruralidad. Y de hecho, si uno estuviese evaluando, lo que uno diría es, a Colombia le faltan dinámicas empresariales,
porque 42% del empleo le toca autoemplearse, quiere decir que no encontró nadie que lo emplee y pues típicamente esos empleos son de subsistencia, son trabajadores que ganan muy poco dinero y entonces pues digamos que es una de las evaluaciones que si uno evalúa Colombia es una de las cosas que pasan acá que no pasa en otros mercados laborales. Entonces, simplemente, claro, a mayor urbanidad tenemos empresas mucho más grandes y lo que uno puede preguntarse en términos de mercado laboral es, ok, ¿y qué pasa en términos de formalidad e informalidad? Entonces, acá el área roja es la informalidad, el área verde es la informalidad. Y fíjense nuevamente que la evaluación que uno encuentra es que a mayor urbanidad las empresas son mucho más formales. Esto, digamos, pues se ha venido estudiando extensamente por varias personas y en Colombia hay una estrecha relación entre tamaño, formalidad y urbanidad, ¿no? Entonces, fíjense que entre más urbanos somos, aumenta la formalidad laboral y esto básicamente lo que nos está diciendo si contrastamos con la diapositiva anterior. Digamos, no quisimos poner muchas gráficas en este informe, pero uno encuentra esta relación y básicamente entre más pequeñas son las empresas, pues les cuesta mucho más llegar a pagar los trámites administrativos, los costos laborales, digamos, implicados de un trabajo formal, y lo que encontramos es que pues hay una estrecha relación entre las unas y las otras, ¿no? Entonces, esto, digamos, es muy importante tenerlo en cuenta siempre que pensemos cualquier legislación para un país como Colombia. Entonces, el corazón, si se quiere, de esta propuesta es pensar costos administrativos y costos laborales. Entonces, justamente es decir, los costos laborales, la última gran reforma se dio en 2013, por eso esta diapositiva o el título habla de 2013. Recuerden que, es decir, en 2012 hubo una reforma tributaria, perdón, que tenía toques laborales, ¿no? Un poco lo que quiso hacer fue entre 1 y 10 salarios mínimos disminuir las contribuciones sociales y se fue a más impuesto de renta, ¿no? Entonces, y después en 2013 apareció una legislación, decreto 2616, que lo que hacía era permitir que los pagos de pensiones de trabajadores se cotizara, digamos, de los tiempos parciales, de las personas que son tiempo parcial, que ganan menos del mínimo, se cotizara, digamos, en particiones del salario mínimo. Básicamente esta legislación lo que nos dice es personas que ganan entre 0 y 1/4 del mínimo, cotizan sobre 1/4 del mínimo, personas entre 1/4 y 1/2 del mínimo, cotizan 1/2 del mínimo, y por eso, y pues así digamos, llegamos hasta el final, por eso esas cotizaciones de pensiones tienen esta forma de sierra, ¿no? Porque fíjese que si yo estoy parado entre 0,8 del mínimo, un área que estoy señalando, a mí me toca cotizar sobre el salario mínimo. Entonces, a medida básicamente que yo me vaya aproximando a una de esas particiones legales, pues caen los costos laborales como pensión. Entonces, esos costos laborales, digamos, digamos los que somos formales, cuando uno recibe la colilla de pagos, eventualmente uno está pagando, digamos, o en la relación laboral se paga lo que se cotiza a pensiones, a caja de compensación, los que ganan más de 10 salarios mínimos cotizan a SENA, ICBF, eh, y pues, digamos, de la relación laboral se va dinero allá. Pagamos salud y salud, digamos, también en Colombia, y pues eso está, digamos, no es que sea estándar en el mundo, pero nosotros dijimos, oiga, asociado a la actividad laboral hay riesgos laborales, entonces justamente ahí surge la ARL, la aseguradora de riesgos laborales. Entonces, si ustedes miran la colilla de pagos de los que son formales, eventualmente una plata se va a salud y aseguradora de riesgos laborales. Eventualmente la relación laboral produce primas y cesantías, por eso tenemos esta área que tenemos acá. Y en algunos contextos, como ustedes saben, BEPS fue una opción que existió en algún momento del tiempo, en esta gráfica no está porque digamos eso no está vigente hoy en día. Pero básicamente 2013 es porque la legislación o lo que pasó en 2013 hoy en día todavía nos rige. Entonces, lo primero que podemos hablar es, claro, entonces fíjese que si yo tengo un trabajador y el trabajador, digamos, decide y me dijera a mí, yo quiero ser formal, pero gana menos del salario mínimo,
¿no? Entonces concentrémonos en esta área de menos del salario mínimo. Lastimosamente, la legislación actual lo que le dice a la gente es, oiga, si usted va a cotizar, digamos, si yo va a ser formal, tengo que pagarle primas y cesantías, y eso va cotizado sobre el salario mínimo. Por eso, digamos que los costos laborales son más altos en la medida en que uno se aleja del mínimo. Si yo a alguien le pago 100.000 pesos, me toca cotizarle, digamos, esas cosas relativo al salario mínimo, que se vuelve, digamos, bastante caro. Entonces hay que pagarle, digamos, primas. También, digamos, caja de compensación se paga sobre el salario mínimo. Y entonces, nuevamente, si a alguien le pago 100.000 pesos, me toca esa relación laboral pagarle sobre el salario mínimo caja de compensación. Entonces, por eso, debajo del salario mínimo tenemos esta forma que lo que nos dice es, oiga, si yo le pago medio salario mínimo, los costos laborales, estamos acá en este punto 5, asciende a algo cercano a, o sea, yo en cotizaciones al sistema voy a pagar 70% de lo que el trabajador recibe. Entonces, esto es muy importante, digamos, por supuesto, mencionarlo y hablarlo, porque claro, el trabajador recibe un dinero, pero el sistema se lleva otra plata. Lo que se lleva el sistema relativo a alguien que se gane medio mínimo, justamente lo que nos dice es, hay un sobrecosto del 70% que se va al sistema. Y pues eventualmente, como les mencionaba, uno puede hablar de síntomas del mercado laboral y acá uno puede eventualmente preguntarse, claro, ¿qué causas hay? Fíjense nuevamente que si yo me alejo del salario mínimo y llegamos a 0,25, alguien que se gane 25% del salario mínimo, lo que decimos es, oiga, fíjese que los costos que tiene, digamos, el empleador que cotizar, de hecho es más del 100%, es más de uno, ¿no? Esta gráfica la cortamos intencionalmente hacia la izquierda, porque por supuesto a medida que ustedes digan 10% del mínimo, como hay que cotizar sobre el mínimo, pues esta gráfica, digamos, básicamente sube un montón. Pero entonces un poco la legislación colombiana, tal cual está hecha hoy, hace que contratar formalmente personas por debajo del mínimo sea una cosa muy costosa, ¿no? Entonces es básicamente lo que queremos mostrar, digamos, con esta gráfica. Por otro lado, si nos vamos muy cerca del mínimo, supongan que, no sé, yo tengo un trabajador que le pago 90% del mínimo y eventualmente la relación laboral, si se quiere, madura para pagarle más salario, uno encuentra que estos costos laborales aumentan de menos del 50% a casi el 80%. Recordemos que en la legislación colombiana tenemos que a las personas entre uno y dos mínimos se les da esto que se llama dotación, ¿no? Que pues la ley no estipula el valor, simplemente lo que dice es que pues es una muda de ropa para desarrollar su actividad y auxilio de transporte, ¿no? Entonces fíjense que de alguna forma si yo fuese alguien que tengo a alguien en el 95% del mínimo y eventualmente lo quiero subir de salario, pues lo que me va a enfrentar es no solo me va a costar el 5%, digamos, para llegar al salario mínimo, sino que las contribuciones suben bastante, ¿no? Entonces, esto por supuesto afecta las decisiones de las personas en cuanto a los empleadores, en cuanto a cómo se comportan relativo a la contratación. Entonces, esta gráfica, si se quiere mostrar cómo son los costos laborales. Recordemos que hay costos laborales y costos administrativos. Estos son costos laborales asociados a una relación formal y a un contrato laboral, ¿no? Digamos, estas gráficas no le aplican como tal a contratistas. Y como les mencionaba, para muchas personas que ganan menos del salario mínimo, que quieran ser formales y firmar un contrato, los costos laborales son incluso más altos que el salario de vengado. Y esos son todas esas personas que mayor a uno quiere decir, si yo le estoy pagando a alguien 25% del mínimo, esta parte de acá, lo que quiere decir es que a mí como empleador esa relación laboral de hecho me cuesta mucho más que ese 25% y yo debería, digamos, estar hablando de casi un 140% más digamos, lo que me cuesta la relación laboral, ¿no? Entonces, si yo alguien, esta gráfica lo que nos dice es, oiga, si yo eventualmente necesito un trabajador y lo quiero formalizar a 25% del salario mínimo, lo que me toca, digamos, darle al sistema en términos de costos laborales, digamos, casi 140%, lo que quiere decir que en realidad yo estoy pagando por ese salario más, digamos, del doble
que lo que estoy contratando. Eventualmente hay algunas evaluaciones que se han centrado en esto y justamente encuentran que las personas, entre más alejados estén del mínimo, esta legislación no implicó mayor formalidad. Entonces, dado, digamos, digamos, estos costos laborales que se pueden dar, digamos, de forma diferencial para personas antes o después del mínimo, y acá volvemos a la diapositiva, a la diapositiva, digamos, inicial, uno justamente encuentra que 45% de Colombia gana menos del salario mínimo y justamente acá es donde encontramos eh, esto por supuesto no es una evaluación causal, como ustedes ven, pues lo que hacemos es ir a los datos y narrar, digamos, la historia, pero cuando uno encuentra en 2013 en Colombia 44% de las personas ganaban menos del salario mínimo, en 2024 tenemos 45% de las personas y pues básicamente nosotros hemos sido un fracaso como sociedad en brindar las posibilidades para que esta gente suba y gane más salarios, ¿no? Entonces, creemos que una parte de la historia es los costos laborales y los costos administrativos, que digamos eso no están medidos como tal en este informe. Entonces, de aquí en adelante le cedo la palabra a Daniel López, que nos va a explicar la propuesta. El corazón de la propuesta es justamente suavizar las cargas para sí, para empleados y empleadores, y ojalá que esto derive en un mercado laboral con mayores garantías y pues ojalá esto reduzca el desempleo. Entonces, Daniel. Mauricio, muchas gracias. Bueno, pues pensando justamente en esta realidad que tiene Colombia, en donde básicamente lo que nos caracterizamos es por tener un mercado informal, un poco la premisa de la cual partimos es que la informalidad puede explicarse en parte por toda esta tramitología que también puede denominarse como un costo administrativo, ¿no? El costo de que yo tengo que hacer la afiliación, el costo de que tengo que estar guardando la prima para pagarla en un momento, el costo de que tengo que estar pensando en liquidar diariamente cuántas horas extras, cuántos recargos nocturnos y todo este tipo de cosas para empresas, entre más pequeña sea la empresa, pues se vuelven una traba importante. Pensemos, por ejemplo, en un restaurante de un barrio de cualquiera de nuestras ciudades. Este restaurante puede tener horas extras, puede tener nocturnos, pero no tiene una infraestructura administrativa que le permita manejar todas estas cantidades de trabajos y de exigencias que quizás es más fácil para las empresas grandes. Esa puede ser una de las posibles explicaciones por las cuales las empresas grandes, o por lo menos en el tamaño de empresa grande, la formalidad es muchísimo mayor y a medida que nos acercamos a las empresas más pequeñas, la formalidad es menor y la informalidad es mayor. Pensando en esto, entonces, lo que planteamos es generar o que se cree un régimen simplificado de contratación laboral. Esto es una propuesta complementaria a muchas de las otras propuestas que se están dando desde hace algunos años en el país. Es decir, esto no se opone a otro tipo de propuestas como la modificación de recargos, entre otras. Esto es una propuesta complementaria que se enfoca en simplificar la contratación laboral. ¿Y en qué consiste esta simplificación de la contratación laboral? La pila es un muy buen instrumento. La pila ha facilitado, antes de la pila, cada persona tenía que ir a pagar, por un lado, las pensiones, por otro lado, salud, por otro lado, ARL, por otro lado, caja de compensación, por otro lado, SENA. La pila ha venido integrando y facilitando ese pago. Pues entonces, si eso ha sido así, ¿por qué no seguimos utilizando la pila para que esto sea cada vez más simple la contratación laboral? Por eso planteamos la posibilidad de que los empleadores de manera voluntaria se acojan a este régimen simplificado de contratación laboral que les va a permitir mensualmente, junto con la pila, pagar las cesantías. Esto va a ayudar, digamos, un poco también a la salud financiera de los empleadores, especialmente los pequeños empleadores de Colombia, que realmente en muchos de los casos esperan a diciembre o esperan a junio o esperan a enero a conseguir los recursos para pagar las cesantías o la prima. Si lo va pagando en pequeñas proporciones mensuales junto con la pila, pues le ayudamos un poco a organizar sus finanzas y además de eso le ayudamos a que esos recursos vayan directamente a un fondo como el Fondo de Cesantías. De hecho, nosotros planteamos que se consignen al mismo fondo de cesantías
y allí se generen rendimientos para el trabajador, lo cual, además de no afectar su ingreso, lo que puede significar es que lo incremente porque va a generar rendimientos mes a mes. Recordemos hoy que, por ejemplo, las cesantías durante la vigencia del contrato de trabajo no se van pagando, solamente se pagan al año de haberse ya trabajado, y entonces tenemos un año completo en donde no genera rendimientos. Al irlo pagando mensualizadamente, se van generando rendimientos mes a mes y se va acumulando los recursos. Lo mismo la prima. Entonces, fíjense que acá lo que podríamos hacer es ayudar por una parte al empresario para que pueda ir organizando sus finanzas y vaya a ir pagando a través de la pila en un único pago. Y además de eso, pues generar de pronto más rendimientos para el trabajador. Como se generan más rendimientos para el trabajador vía fondo de cesantías, al consignarse allí las cesantías y la prima, pues ya no hace sentido que el empleador tenga que pagar los intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías legalmente surgen bajo la idea de que el empleador mantiene durante todo el año las cesantías, las utiliza y, por supuesto, al utilizarlas, debería reconocer un interés mínimo a el trabajador. Si el empleador está entregando las cesantías y la prima a un fondo de cesantías y allí se están generando rendimientos o intereses, no tiene sentido que el empleador tenga que pagar intereses a las cesantías. Nótese cómo esto genera una reducción del pago que le implica al empleador, porque ya no tendría que pagar los intereses a las cesantías, pero para el trabajador no significa un menor ingreso porque esos rendimientos los va a seguir percibiendo ahora directamente en el fondo, y ya no solamente sobre las cesantías, sino también sobre la prima. Mauro, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Lo segundo que también estamos pensando es que en muchos trabajos, pensemos nuevamente en el restaurante que poníamos como ejemplo, pues la liquidación de los recargos nocturnos, dominicales, del trabajo suplementario, del trabajo extra, pues se puede volver un procedimiento muy complejo, muy extenuante para muchos empleadores que además no tienen una infraestructura administrativa para hacerlo. Lo que planteamos entonces es la posibilidad de que al momento de la firma del contrato o en algún momento, a trabajador y empleador liquiden una cierta cantidad de horas extras de trabajo nocturno, de dominicales, que prevén que va a ser lo normal que se vaya a presentar en el trabajo, y eso se establezca un valor de acuerdo con la manera en cómo hoy se liquidan los recargos, pero es un valor mensualizado. Vamos a estimar que si cumplimos estos horarios que normalmente vamos a cumplir, el trabajador va a trabajar, por decir algo, 4 o 5 horas extras. De esas, además, va a ser 5 horas nocturnas, tales días en festivos, porque más o menos van a haber tantos festivos o tantos días dominicales. Luego podemos estimar que, por ejemplo, los recargos mensualmente van a significar tanto, y que eso se vuelva de manera permanente a menos de que se superen esos recargos pactados inicialmente. De tal manera que el empleador ya va a saber que su costo mensual va a ser el salario más esta porción de los recargos que usualmente está generando, la prima, las cesantías, todo el costo lo va a poder tener mensualizado y no tiene que hacer proyecciones mayores a eso. Lo mismo el trabajador ya va a poder saber con certeza, yo sé que voy a recibir estos recargos, sé que voy a tener estos ingresos, y eso le va a permitir tener una mayor previsibilidad de lo que va a poder invertir de su salario mensualmente. Y el último componente de este régimen simplificado de contratación laboral, pues atiende a incentivar la formalización. Entonces, esto básicamente es un incentivo tributario como los que ya existen en el país, existen para otro tipo de medidas, para inversiones en sectores como cine, para inversiones en sectores de cultura, entre otros, digamos, experiencias que ya han existido en el país y que han demostrado resultados muy positivos. Lo que nosotros planteamos es que quienes se acojan al régimen simplificado de contratación laboral y además de eso generen nuevos empleos, podrán tener una deducción de los costos de la renta de hasta el 130% de los costos laborales que están pagando de esta manera. Entonces, con esto estamos dando un incentivo directo a los empleadores sin afectar a los trabajadores para que cada vez más vayan transitando hacia la formalidad, incluso con beneficios económicos, concretamente dos. Uno, el costo ya no tiene que pagar intereses a las cesantías. Dos, va a tener un incentivo tributario. Y tres, pues se le va a reducir este problema o estas cargas administrativas de estar liquidando aportes, de estar resguardando la plata de la prima, de las cesantías,
o en el peor de los casos mirar en diciembre, mirar en junio cómo es que reúnen esta plata y cómo se puede enfrentar incluso a intereses o sanciones altísimas por no pagar. Mauro, ¿podemos ir a la siguiente diapositiva? Nosotros digamos que planteamos esta alternativa como, y la hemos denominado así, un gana-gana para trabajadores y empleadores. Los trabajadores no pierden sus derechos, por el contrario, el régimen simplificado lo que hace es facilitar que los empleadores puedan cumplir con los derechos de los trabajadores, puedan cumplir con las obligaciones que tienen a cargo. Para el trabajador, pues mensualmente va a tener sus cesantías en el fondo y esto le va a generar rendimiento. Lo mismo para las cesantías. El empleador de esta manera va a ir suavizando el pago que tiene que hacer en algún momento y no tener que tener pagos acumulados anuales que en muchas de las veces le implican un problema de liquidez en el momento en que tienen que pagar, concretamente en junio y en diciembre. Y para el trabajador, pues también le va significando la posibilidad de ir entendiendo cuánto de cesantías y cuánto de prima puede ir teniendo. Los intereses a las cesantías para el trabajador proyectamos que pueden, de hecho, ser aún mayores ahora. Fíjense que hoy los intereses a las cesantías solamente son sobre las cesantías, pero como el empleador está consignando cesantías y prima y esto genera rendimientos en un fondo, pues es posible que los rendimientos sean mayores a lo que significaría el pago de los intereses a las cesantías por parte del empleador. Y para el empleador, pues significa un menor costo porque no tiene que pagar los intereses a las cesantías. Entonces, esto es un ahorro directo. En cuanto a recargos laborales, nocturnos, extra, dominicales y festivos, pues el empleador va a tener una previsibilidad mensual de cuánto es que le va a llegar concretamente por sus recargos. Solamente habrá una variación en el momento en que se sobrepase esa cantidad inicialmente pactada y para el empleador también le va a permitir saber cuánto va a ser el costo de su nómina y no llevarse sorpresas al final del mes cuando liquide los recargos y diga, oh, yo no me esperaba tanta plata y no tengo cómo pagar esto. Entonces, esa previsibilidad de cuánto va a costar los recargos va a ser positiva tanto para trabajador como para empleador. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? El tema de que se utilice la pila para el pago de esto, la pila se ha venido incorporando en la cultura de la formalidad. La pila ciertamente favorece el hecho de que todos los trámites estén unificados en una única operación. Además, las pilas tienen pues soporte telefónico, tienen en algunos casos soporte presencial y soporte por internet. Luego aquí estamos aprovechando una buena práctica que ya tiene el mercado laboral como la pila. Y la pila entonces de esta manera lo que va a hacer es robustecerse para ayudar a simplificar la contratación laboral. El incentivo pues va a generar para el trabajador un gana en el sentido en que va a poder incrementarse las opciones de que obtenga un trabajo formal y para el empleador pues va a ser una disminución de los costos tributarios de tal manera que le incentive a contratar nuevos empleos formales. Esto, digamos que por eso es que lo llamamos como un gana-gana para trabajadores y empleadores. No estamos afectando el ingreso del trabajador. De hecho, es muy posible que el ingreso del trabajador incremente por vía de que va a recibir de manera mucho más clara sus recargos, por vía de que va a tener mayores rendimientos de sus cesantías y de la prima. Y por parte del empleador, si estamos reduciendo los costos asociados a la formalidad. Por eso llamamos a este régimen simplificado de contratación laboral como una propuesta gana-gana para trabajadores y empleadores. En esto consiste concretamente el régimen simple o el régimen simplificado de contratación laboral. A manera de conclusión, Mauro, si quieres, podemos aquí hacer rápidamente las conclusiones. Este régimen es una propuesta complementaria a buena parte de las propuestas que hoy se están planteando en el país. Tiene como enfoque atender al problema de la informalidad persistente y a la tasa de desempleo que ha venido oscilando entre el 10%. Lamentablemente eso no tiene cambios significativos hacia la baja. Hacia la informalidad que es además más presente o más persistente en pequeñas empresas y en la ruralidad. Luego, este tipo de esquemas tienden a favorecer justamente es al empresariado pequeño y al empresariado que no está necesariamente en las ciudades. Y precisamente la manera en cómo abordamos este problema es no le afecte el ingreso al trabajador. Esto no se trata de generar empleo a costa de los derechos del trabajador,
sino a costa de un equilibrio en donde el empleador pueda generar empleo sin necesidad de sacrificar los ingresos del trabajador. Entonces, esas son básicamente las conclusiones del régimen simple. Mauro, no sé si quieres complementar algo de las conclusiones y si abrimos espacio para algunas preguntas o intervenciones que tengan. Sí, simplemente mencionar que, claro, fíjense que hoy en día el sistema supone que el empleador, digamos, utiliza el dinero, por ejemplo, cesantías, y como lo utiliza, entonces a cargo del empleador está pagar intereses. En este caso, un poco lo que estamos diciendo es, oiga, si yo soy una papelería de cualquier lugar de Colombia, llámese Quibdó, llámese San Vicente del Caguán, llámese Bogotá, pensar que las personas están manejando el dinero y que además yo les pongo a pagar intereses, pues realmente no es que la mayoría de trabajadores, y recordemos que tenemos un autoempleo muy alto, tenga un montón de dinero para eventualmente pagar intereses y demás. Entonces, justamente esta propuesta lo que quiere es pensemos, hay dos partes del mercado, por supuesto, empleados y empleadores, y hagamos pensemos de alguna forma que tal cual, pues es decir, si yo meto las patas a un fondo me generan rendimientos y de una vez le quito la obligación a la otra persona, porque esta obligación, digamos que eventualmente, tal cual vimos, ¿no? Entre uno más se aleja de los centros urbanos, aumenta la formalidad, disminuye el tamaño de empresas y pues creemos que esta puede ser una propuesta, digamos, sin mayores costos y sin, digamos, irnos, digamos, a otros lugares, que simplemente lo que quiere hacer es decirle a los trabajadores que les paguen lo mismo, pero simplifiquemos todos los trámites que no todos somos multinacionales. Y dado eso, digamos que pues es muy importante pensar en para este 42%, digamos, de empleo unipersonal, ¿cómo hacemos para que estas personas, incluso si pensamos en estas personas, ¿no? Tenemos un montón de empleo que se emplean a ellos mismos. Uno quiere, digamos, y si pensamos en términos pensionales, que la gente tenga pensión, pues para un autoempleado todos los trámites de hoy en día y que me toca pagar intereses de cesantías a mí mismo y demás, pues se vuelve un tema, digamos, muy complejo, ¿no? Entonces, si pensamos que simplificar la cantidad de trámites, en este caso en lo laboral, pero digamos que es una consigna también para lo tributario, puede tener efectos grandes en mejorar, en este caso en particular, las estadísticas de mercado laboral. Pero pues, es decir, ojalá como Estado tengamos una meta de simplificar todas las relaciones entre Estado y ciudadano para que eso sea mucho más fácil, y pues eventualmente se encuentren empleados, empresas, la, digamos, autoridad tributaria y pues que, digamos, toda esta relación sea lo más fácil posible. Entonces, simplemente pues decir esto, que es el corazón, y pues nada, dejamos el espacio abierto a preguntas. Muchas gracias, Mauricio y Daniel, por su intervención. Leonardo tiene una pregunta. Adelante, Leonardo. Buenos días, directores. Es que tengo dos dudas. Uno, si la contratación de un empleado por debajo del mínimo resulta tan costosa, sigue siendo también demasiado mucho más costoso una contratación o los costos laborales de una empresa que asume a un empleado por el salario que es. Y lo segundo, ¿ustedes han estimado cuántos empleos formales se podrían generar implementando este tipo de contratación simple? Y para que se ejecute esta contratación simple se requiere una reforma laboral. Esas son mis preguntas. Pues, Mauro, si quieres yo contesto, digamos, un poco el tema de los costos cuando ganan menos del salario mínimo. Eh, y usted, pues, un poco digamos, el posible impacto que esto puede llegar a tener. Pues bueno, Leonardo, muchas gracias por su pregunta. Fíjese que, claro, cuando las personas ganan menos del salario mínimo y la normatividad laboral exige que para la formalidad se tenga como ingreso mínimo para efectos de cotizaciones y demás el salario mínimo, pues eso lo que genera es que le estás poniendo una regla o una barrera muy superior a su real capacidad de pago, ¿no? Mientras que en los demás, si le tomas el salario real, en este le estás generando la ficción de que gana el salario mínimo cuando esa no es la realidad. Ese es un problema importante que tiene
digamos, nuestro ordenamiento jurídico laboral, y es que asumir que la gente gana el salario mínimo y centrarnos toda la regulación en torno al salario mínimo, pues desconoce a aquellas personas que no tienen ni siquiera la capacidad de pago de un salario mínimo y por lo tanto las aísla de la formalidad o les pone el camino mucho más difícil para la formalidad. Y esto no solamente para trabajadores, sino también para empleadores. Un empleador que quiera contratar a una persona porque no la necesita todo el tiempo y por lo tanto no debería pagarle todo el salario mínimo mensual, pues dice, no, pues yo no lo puedo contratar formal porque para mí me significa un costo muy alto. Nosotros justamente en ese sentido es que estamos planteando esta propuesta diciendo, tratemos de reducir costos del empleador para que este no se desincentive por estos altos costos sin necesidad de afectar el ingreso del trabajador. Esto, digamos que es como lo complejo de hacer. Fíjense que muchas de las discusiones que se han dado en el Congreso es, claro, lo que quieren hacer es reducir los derechos de los trabajadores para prometernos empleo. La fórmula del régimen simplificado no es esa. La fórmula del régimen simplificado es respetemos los derechos de los trabajadores, pero encontremos maneras para que no sea tan costoso contratar. Y esas maneras es, por ejemplo, que los rendimientos se generen a través del fondo y no los tenga que pagar el empleador, que los trámites cada vez sean menos y sean más fáciles, que además de eso el empleador por contratar personas formales tenga un incentivo tributario y por el otro lado que además tenga previsibilidad de cuáles son los costos y no se lleve sorpresas en las quincenas o al final de mes cuando vaya a liquidar los recargos. Ese tipo de cosas es un poco la que le estamos apuntando con este régimen simplificado de contratación. Es decir, menos costos para el empleador, igual salario para el trabajador, de tal manera que reduzcamos esa brecha de que es más costoso contratarla por vía de la formalidad. ¿Listo? Eso digamos de un lado. Ahora bien, ¿qué cantidad de formalidad puede representar este tipo de propuestas? Pues Mauro, yo sé que eso es una cosa difícil de estimar, pero pues yo creo que pues usted de pronto puede dar una respuesta más precisa sobre eso. Sí, Leonardo, digamos que, o sea, de todo el trabajo que hemos venido realizando, por supuesto, como observatorio fiscal, tanto en lo tributario como el tema de costos y observatorio laboral, digamos, pues todo lo que hemos venido dialogando con Reforma y demás. Es decir, si creemos que si uno mira el 55%, 56% del empleo son informales y hay 12 millones de personas hoy en día que son informales, más, digamos, los desempleados, más los no participantes. El impacto, evaluar el impacto de esto, digamos, es bastante complejo. Digamos, no tenemos esa evaluación como de forma responsable decirle, digamos, cuántas personas pasarían. Sin embargo, siempre que uno habla con diferentes partes, digamos, del mercado, empleadores y demás, justamente una de las cosas que más sale a colación son los costos administrativos y, digamos, lo que a las personas eventualmente les cuesta liquidar prestaciones y demás. Entonces, claro, estamos hablando de 12 millones de informales hoy. Como mencionaba, uno encuentra que a mejores mercados laborales aumenta aumenta la participación laboral, y ojalá, digamos que le apuntamos a que si las relaciones entre empresas y trabajadores son más fáciles, pues esto, digamos, nos lleve a un mercado laboral mucho más dinámico. Pero sí, digamos que la evaluación, Leonardo, no es tan trivial de hacerla. Típicamente las evaluaciones pues lo que usted hace es mira cosas similares que se hayan dado en otros países y demás y las aplica, digamos, a Colombia. Pero pues digamos que no hay muchos ejemplos de esto. También porque pues traerse esa evaluación, usted requiere que la legislación laboral de, no sé, Perú haya sido igual que la de Colombia y cada país varía, digamos, en sus requisitos. Entonces, digamos que esto no es tan trivial. Y otra pregunta que hacía Leonardo, acá Daniel, su merced, digamos que pues es el abogado, ¿se requiere reforma laboral para aplicar este régimen simple de contratación? Sí, esto requiere una modificación de normas que deben hacerse desde la ley, desde el Congreso y no únicamente desde el gobierno. Entonces, sí, se requeriría un trámite legislativo para poder, digamos, crear y empezar a implementar el régimen simplificado de contratación laboral. Muchas gracias, directores.
Miguel Ángel tiene una pregunta. Hola, buenos días, Miguel Martínez, periodista de Pesquisa Javeriana. Quería saber si esta propuesta que ustedes están presentando hoy fue consultada con algunos de los sectores involucrados y en ese sentido, ¿qué comentarios hubo? Y si piensan pues hacer algún tipo de incidencia frente al Congreso para cambiar la legislación. Gracias. Miguel Ángel, muchas gracias por tu pregunta. Pues hoy es el lanzamiento como tal de la propuesta, entonces, es decir, de alguna forma, ese diálogo que tú hablas con sectores involucrados, pues empieza desde el día de hoy. Sin embargo, por supuesto, hemos sido parte de los actores que participó, digamos, activamente en este caso de reforma laboral. Y parte de las cosas, digamos, que salían a colación en diferentes espacios, bien sea, digamos, en el Congreso de la República o en diferentes foros. Digamos que los empleados siempre han mencionado lo costoso que es cumplir con la legislación colombiana. De toda esa conversación en la cual básicamente llevamos 2 años un poco largos dialogando con diferentes sectores, llegamos justamente a decir, oiga, ¿cómo pensamos algo que suavice la relación empleado-trabajador en la formalidad y que se encuentre de una forma mucho más fácil? Entonces, digamos, es como el envión, ¿no? Este justo lanzamiento, ese diálogo que tú mencionas, pues va a empezar ahora. Y pues esperamos, por supuesto, que eventualmente tengamos conversaciones con el legislativo, ojalá con el ejecutivo, para presentar, digamos, esta propuesta, discutirla y, digamos, pues ver qué sale, digamos, pues de esta interacción de diálogo social que pues es fundamental en cualquier democracia. Daniel. Sí, complementando un poco lo que dice Mauricio, esta propuesta, digamos que ya tiene unos antecedentes, no de la manera en cómo la presentamos hoy, en la versión uno y la versión 2 de la propuesta de reforma laboral que hicimos en ambos observatorios, en el Observatorio Fiscal y Laboral. Y tanto la versión uno como la versión 2 estuvo en los debates de la reforma laboral de este año y del año anterior, al punto en que incluso algunos partidos tomaron varias iniciativas o varias propuestas de las que estaban allí. Por ejemplo, el tema de la mensualización de las cesantías y de la prima ya fue incorporado en algunas de las ponencias que estuvieron en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes en el trámite de la reforma laboral del año pasado. Entonces, parte de las propuestas que hoy las unificamos y las volvemos realmente un régimen simplificado de contratación laboral, ya son conocidas, ya han sido discutidas y han tenido digamos, una buena recepción. Hoy lo que nosotros tratamos con esto es de llevar algo un poco más integral y que tenga un impacto aún más grande. Como integralidad, la discusión empieza, digamos, un poco a partir de ahora, a partir de la cual además quisiéramos que nutriera los debates de las distintas reformas laborales que se están radicando en el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Daniel y a Mauricio y a todos los que nos acompañaron. En un momento les envío todos los recursos de esta rueda de prensa del Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias.